por lo menos resulta amena. Y os quería contar un poco la historia de esta charla. Pablo me ofreció dar una charla aquí en la Open Expo y al pensar qué os podía contar, como gente que acude mucho a Meetup, siempre nos encontramos en que nos hablan de la historia bonita, de los casos de éxito, de todo va bien, esto es genial, esto funciona genial, lo puedo usar en cualquier sitio y quería daros, por lo menos, enseñaros el camino que he recorrido para conseguir ejecutar un clúster con elementos que podemos tener cualquiera en casa, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de los problemas, de las soluciones y de en qué me ha ayudado Docker o por qué no lo podría haber conseguido con otras herramientas. Bueno, pues primero presentarme un poco. Mi nombre es Ángel Luis Mula. Llevo 18 años trabajando en el mundo de sistemas, casi siempre en la parte de operación. Entonces, bueno, pues una de mis labores diarias es solucionar problemas bajo presión, casi siempre. Trabajo en Babel, que es una empresa especializada en transformación digital. Y bueno, luego si después de la charla estáis aburridos de hablar de informática, pues bueno, siempre podemos hablar de juegos de mesa, de buceo, que son mis otras aficiones. Y ahí tenéis mi dato de contacto por si queréis preguntarme cualquier cosa o tenéis alguna duda o algo no ha quedado claro sobre la charla. Bueno, lo primero es que Docker tiene uno de sus eslogans es Build, Ship and Run Any App Anywhere. Básicamente nos dice que podríamos usar cualquier aplicación en cualquier dispositivo, en cualquier parte. Bueno, eso sabemos que es un eslogan, no es así, no vamos a poder ejecutar nuestros juegos de Astra aquí en cualquier sitio, pero vamos, ahí lo tenemos. Pero se acerca bastante porque hay la capa por la que trabaja y toda la infraestructura que hay detrás nos lo va a permitir o se nos va a acercar bastante a que esta frase no sea solo un eslogan. No sé de aquí si conocéis algunos Docker o hasta qué profundidad lo habéis utilizado, pero si tenéis alguna duda o hay algo que no me explico porque he presentado algunos conceptos, pues bueno, me paráis, lo vemos y yo creo que es mejor antes que avanzar sin sentido ninguno. Básicamente esto es la capa que usa Docker para poder funcionar. Docker lo bueno que tiene es que en Linux, esto es Linux porque también está disponible para Windows y evidentemente la infraestructura no es la misma, lo que ha conseguido es simplemente utilizando las características del kernel de Linux abstraernos de una forma bastante útil, utilizando muchas tecnologías y dando muchas ventajas en determinados sitios. Por ejemplo, una cosa que siempre veréis es que os muestran, os comparan Docker, la comparan con las máquinas virtuales. Para mí quizás es un error porque te están comparando un sistema operativo completo, un stack completo, con una de las ventajas que tiene Docker es abstraerte a nivel aplicación. Para mí, si voy a usar Docker, lo ideal, las pautas, es que solo tengamos una aplicación en cada contenedor. Independientemente que podamos tener 30, porque nos lo va a permitir un contenedor, una aplicación. Pensar esto y quizá interiorizarlo porque es bastante importante. Lo interesante de Docker es que en esa aplicación, en ese contenedor, vamos a tener nuestra aplicación y todas las dependencias. A día de hoy, esa imagen, ese contenedor, lo vamos a poder ejecutar en cualquier Linux por encima del 3.19 y en la propia imagen, el propio contenedor, vamos a tener todas las dependencias. Con lo cual, imaginaros dentro de 20 años, pues, mientras que tengamos nuestro contenedor y un kernel compatible, vamos a poder ejecutar esa aplicación que desarrollamos
sin tener el problema que tenemos siempre de las dependencias, depender de terceros, de sistemas operativos y demás, de que si ahora esta librería no me casa y demás. Esa es una de las grandes ventajas. Después, utiliza muchos estándares para poder hacer esa magia. Repasando todas estas propiedades, hay varias cosas que van a ser importantes para lo que vamos a ver. Primero es que Docker o casi todas sus herramientas la vamos a poder escribir como código, con lo cual lo vamos a poder automatizar y vamos a poder meter en nuestros flujos de integración continua y de entrega continua. Han introducido una cosa muy útil que, si conocéis Docker, es una de las novedades quizá más esperadas, que es el multi-stage build, que es nosotros podemos crearnos una imagen que compile. Necesitamos un entorno de compilación, por ejemplo Go, lo compilamos, pero después, hasta ahora lo que se hacía es, en ese mismo contenedor se paquetaba la aplicación que vamos a usar, ¿vale? Entonces teníamos un contenedor que tenía toda la basura, permitírmelo, del entorno de compilación, más nuestra aplicación. Pesaban mucho los contenedores, tenían cosas redundantes y tal. Ahora podemos hacer que en el mismo flujo de trabajo, en el mismo fichero de definición donde definimos el trabajo, vamos a crear nuestro entorno, lo vamos a compilar y una vez que ya está hecho vamos a coger solo lo imprescindible y vamos a crear nuestro contenedor o nuestra imagen, mejor dicho, con eso. Después, para los que venimos de operación, para el mundo que necesites una agilidad y tratarlo rápido, la gestión. ¿Por qué? Porque en el propio demonio vamos a poder definirle políticas de reinicio, habilitar health check, es decir, oye, cuando pase esto, ¿qué actuaciones voy a tener? Si se me cae un nodo, ese contenedor, ¿qué tienes que hacer con él? Y las dependencias. Y sobre todo vamos a normalizar y estandarizar nuestra interfaz con el usuario. Es decir, yo, independientemente de que levante una aplicación o una base de datos o un servidor web, siempre lo voy a levantar igual. El comando es docker run, lo que sea. Podemos ahora tener mucha capilabilidad en el tema de seguridad. Para el tema en este caso, que vamos a hablar de dispositivos pequeños, en el que el almacenamiento es una cosa prioritaria y sobre todo dispositivos en el que la comunicación es importante y el flujo de datos debería ser el mínimo posible para optimizar, bueno, pues al final si son dispositivos que utilizan tarjetas móviles o lo que sea, el tema del almacenamiento y el uso de capas es una ventaja enorme. Para que lo entendáis, imaginaros, yo tengo una aplicación que la he construido que depende de Java, me da igual, la librería tal. Si yo lanzo una nueva release, cada capa solo se va a actualizar las que cambien. Por lo cual, si yo no tengo que redistribuir todo mi imagen completa, sino las capas que hayan cambiado. Eso está muy bien también a nivel servidores, porque cuando tú vas a hacer un nuevo despliegue, imaginaros que yo tengo que desplegar Java con sus 200 megas y todo lo que tenga detrás, pues lo tengo que desplegar en 200 sitios, pues no es lo mismo decirle, oye, esto es un mega entre 200 máquinas, que 200 megas a la vez y más. Tiene muy poco impacto y eso es una cosa muy importante que no se suele hacer mucho hincapié. La gestión de log. Si lo habéis sufrido, os vais a maravillar. Aquí el estándar lo que te dice es vuélcame todo a la salida estándar, a la salida de error y después defíneme a nivel que quieras dónde quieres que te lo mande. ¿Vale? Mi salida, si lo quiero RSSLog, si lo quiero que al final acabe en Logstacks, en Splunk, en lo que quieras. Y luego el empaquetado, que es lo que hemos hablado. Todo lo que necesita para ejecutar está ahí. Bueno, pues al final todos sabéis que, os lo habrán contado mil veces, de que Docker en la nube, en grandes servidores, funciona fenomenal y todo eso. Pero bueno, al final muchos somos un poco frikis y cuando nos proponen dar una charla vamos a buscar el lado raro o el lado difícil. En este caso, mi idea era crear un clúster
con lo que tenía por casa. Un par de portátiles, uno con Ubuntu y, bueno, pues una Surface con Windows 10. Un dispositivo que, si queréis, os lo enseño, es vale, 9 euros, es una plaquita pequeña que tiene un procesador ARM de séptima generación de 32 bits y 500 MB de RAM, que en este caso usa un sistema basado en Debian que es propio, y una Raspberry Pi, ¿vale? Pues, yo qué sé, al final el frigorífico no lo pude enchufar, así que lo dejamos fuera. Aquí, en principio, para todo esto, para Docker vas a encontrar el binario que te permite que se ejecuten sobre ellos. Sobre todo, bueno, pues al final, aquí si veis, he remarcado que el sistema operativo fue un problema, y os lo quiero contar, porque Raspberry tiene una fundación para desarrollar un sistema operativo basado en Debian, pero para no mantener varias distribuciones, todos sus paquetes los compila para ARMHF, que es la séptima generación de 32 bits, porque también es verdad que no tiene sentido hacerlo para 64, porque la ventaja que podríamos tener en 64 es en el caso de que tuviésemos que gestionar memoria más de 4 GB. Perdón. En este caso dice, bueno, pues no voy a compilarlo para 64 bits, pero bueno, vamos a hacerlo un poco más difícil y quería un sistema operativo que fuese 64 bits. Ellos han dicho que no lo hacen, la fundación de Raspbian. Tenéis de versión de 64 bits OpenSUSE, tenéis Arch Linux, podéis usar una versión de Ubuntu Cloud y luego pues la que decidí usar aquí, que es Hypriot, que es una versión compilada basada en Debian. ¿Qué ocurre cuando te pones a hacer estas manzanadas? Pues que te encuentras que uno de los problemas que nos va a solucionar Docker es: no tengo driver, no tengo paquetes, no me funciona la Wi-Fi porque es propietaria y no hay paquetes y no puedo compilar para 64 bits, y es un poco lo que me fue pasando. Como recomendación, olvidaros siempre que podáis y siempre que en vuestra empresa no sea un requisito o no lo queréis hacer, de los paquetes de las distribuciones. Docker, una cosa que tiene muy buena es que simplemente ejecutando eso, haciendo un curl a getdocker.com y pasando la salida al SH, él te va a detectar el sistema operativo que tienes y la distribución y se va a encargar de instalarte los paquetes, ¿vale? Con lo cual es sencillísimo. Además, te añade el repositorio para que sigas teniendo posibilidad de gestionarlo con tu paquete, con apt, con yum, con zipper, por lo que quieras usarlo. Y además mantiene para infinidad de distribuciones. A ver, os estoy hablando en este caso de la parte de Linux solo. Tiene para CentOS, para Fedora, para OpenSUSE, para Debian, para un puñado de ellas y para arquitecturas. Para AMD 64, ARM, PowerPC, bueno, pues las que veis. Muchísimas de ellas que muchas yo por lo menos cuando investigué un poco pensaba que estas arquitecturas, esos procesadores ya estaban muertos, pero no, se usan y tiene su sentido. ¿Por qué esto es posible? Porque Docker se construye, está programado en Go y Go te permite compilar o tiene opciones para todas estas arquitecturas. En el caso de Windows, el caso de Windows es un caso paradójico, ¿vale? Porque Microsoft, por la razón que sea, desde hace año y medio, creo, decidió adoptar y apostar muy fuerte por Docker. Pero no solo como se hace en otros sistemas operativos, que levantas una máquina virtual y levantando Linux y lanzas los contenedores de una forma camuflada o más o menos nativa o optimizada, sino que decidió, además de esa opción, crear contenedores Windows. Es decir, no hay un Linux debajo, sino que estamos corriendo una versión muy, muy compacta, además hay como varias versiones, de un Windows Server Nano, creo que se llama, y Windows Server Core. Con lo cual vamos a poder instalar el Internet Information Server o cualquier aplicación que tengamos. Para la versión de escritorio o la versión que vamos a usar nosotros, pues por defecto lo que hacen ellos es que
como la difusión de Linux es más grande, o por lo menos de las imágenes de Docker es más grande, por defecto está en Linux, para que usemos los contenedores Linux. Pero bueno, al instalarlo nos deja la opción, tenemos que cambiarlo, tarda un ratito y le decimos que switch to Windows Container, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los contenedores que vamos a utilizar y todo es Windows, no hay Linux por ningún lado. Bueno, pues aquí es un poco lo que se estaba relatando. Llega un momento en el que dices, bueno, venga, voy a hacerlo, voy a ponerme en un rato, estos son 3 minutos, lo compilamos, hacemos lo que sea y demás. Pues bueno, pues empiezan a salir los problemas. Hay, como siempre, para mí una tecnología es madura cuando tus problemas se pueden solucionar, cuando no llegas a un área muerta, a una puerta sin salida y no puedes hacer nada. Aquí hay varias salidas y la verdad que todas bastante elegantes y bueno, al final cada uno elegimos por dónde queremos ir y yo os la muestro y cada uno que coja la que quiera. Lo primero, pues si queremos un Linux en ARM que funcione para Raspberry, actualmente, luego os hablaré de una cosa muy interesante, pero me lo guardo para el final, podemos usar Hypriot, que es Debian, OpenSUSE, Arch Linux. Si nos queremos poner ya un poquito más elegantes o finos o como queráis verlo, tenemos Resinos o Yocto Project, que Yocto Project lo que hace es construirte tu propia distribución de Linux por capas. Un proyecto muy interesante. Tú dices, mira, pues yo quiero mi sistema operativo es SRM, pero luego quiero que sea para Raspberry Pi y demás, y tú te lo compones. Tiene una herramienta que se llama Poki y demás, y te creas como es una meta distribución que te la creas tú. Como si fuesen Legos y te lo vas creando. Cuando tenemos solventada la parte de Linux para Raspberry, y aquí vuelvo a repetir un poco que es por cabezonería, porque podemos hacer y obtener los mismos resultados usando la versión que hay, la de ARM normal, tenemos que conseguir que nuestro engine, que nuestro Docker también sea de ARM64. Por desgracia, de todo eso que os he contado, actualmente, aunque hace 2 días se subió un pull request que ya va a empezar a dar soporte oficial, Docker no mantiene ni da soporte a RM64. ¿Vale? Con lo cual no lo vamos a encontrar empaquetado, nos lo vamos a tener que currar de terceros o demás. Para compilarlo es bastante sencillo y además es una cosa que os recomiendo a casi todo el mundo, es compilar Docker, porque vais a ver la potencia que tiene Docker en sí mismo. Para compilarse usa Docker en sí. Quiere decir, nosotros vamos a tener un makefile, en el makefile vamos a tener varios casos, vamos a hacerlo entero, podemos decir solo créame los binarios, créame los paquetes RPM, el def, bueno, los pasos que tenga. Pero para hacer cada paso, lo que hace es, necesitas tener instalado el motor de Docker y él se va a bajar imágenes para realizar todos los pasos. Compilo Go, creo la documentación, me hago todo usando simplemente Docker. Con lo cual, si yo tengo una versión, aunque sea antigua de Docker, me vale para conseguir una moderna. Además está preparado ese makefile para crearte los propios paquetes. Y luego, pues la parte no tan bonita es que, bueno, sí, lo podemos hacer en un portátil con QEMU si no tenemos prisa y, bueno, se tira las horas muertas porque, bueno, al final estás emulando otro procesador y demás. Iniciativas interesantes, si lo queremos compilar para RM, pues bueno, podemos coger nubes que tienen procesadores ARM como Packet o Skyway, pagar nada lo que valga porque cobran por horas 50 céntimos y nos compilamos todo lo que quieras y nos sentimos un poco dioses por un segundo cuando nos dan una máquina con 96 procesadores y 128 gigas por 50 céntimos. Dices, bueno, pues voy a pagar el euro y ya duermo tranquilo. Seguimos con el experimento. ¿Qué es lo que yo quería conseguir? Voy a meter todas las máquinas dentro de un clúster, en este caso el nativo de Docker, que es Swarm,
Y voy a empezar a desplegar contenedores sin decirle nada, ni de dónde van, ni qué tienen, y me da igual, a ver qué hace. Bueno, pues esto es básicamente el esquema del funcionamiento de Docker o un poco como está puesto. Nosotros tenemos unos nodos, que al final son las máquinas físicas, en mi caso, que están corriendo el Docker Engine y activado la parte de Swarm. En el propio Docker Engine viene incluido el modo cluster, Swarm Mode, lo activas. Como mínimo tienes que tener un manager, que es el que mantiene todo el tema de la configuración, y lo demás, pues nodos worker, creo que los llama. Y después tú, desde el CLI, le vas diciendo qué es lo que quieres hacer. Bueno, levántame estas imágenes, levántame lo que sea. En la demo lo que voy a utilizar, porque si no luego al final queda, no se entiende muy bien y siempre verlo visual queda más bonito, voy a usar una imagen que mantiene Mano Marx, me parece, un personal de Docker, que es un visualizador, que lo que nos dice es ver los nodos, el estado de cada contenedor. Cuando tiene el puntito rojo es que tiene algún error y nos vienen los datos y para ver cómo se distribuye. Y bueno, la demo al final no os lo voy a hacer online, la he grabado porque temo mucho el efecto demo y al final al principio no podemos hacerlo. Y si me dejáis, yo os voy a pedir perdón antes de empezar porque los tiempos los he intentado ajustar y no sé si me van a cuadrar lo que os cuento con lo que aparece en pantalla. Bueno, pues lo dicho, con las 4 máquinas tenemos nuestro clúster. Son 4 nodos, ahí los vemos, el identificador que tienen, cómo se llama la máquina y el estado en el que está, y la que viene con un asterisco y líder, pues es desde donde la que estoy ejecutando. Le voy a hacer, Docker puedes hacer inspeccionar los contenedores y te va a dar toda la metainformación que tiene de ella. Como es muy larga y demás, pues le voy a decir, voy a usar un filtro que es decir, solo sácame el nombre del host, la plataforma y la IP que tiene. Pues eso, como veis hay lo que os he hablado. Desde x86 con Linux hasta Arch 64, que es el ARM con Linux, que es la Raspberry. Bueno, como veis escribo deprisa. Bueno, estos son comprobaciones para que me creáis. No hay ningún servicio corriendo actualmente. Y nada, aquí es interesante que, bueno, pues el visualizador lo vamos a arrancar, pero con una restricción especial, que le decimos que solo queremos que se ejecute en el manager. ¿Por qué? Bueno, pues nada, para que lo veáis. Luego si tiene interés, pero lo vamos a ver más tarde. Básicamente, nada, esto lo que hace en cuanto yo pulse el intro, se va a descargar la imagen de un repositorio, que es el nombre final que aparece, y lo va a ejecutar y lo va a lanzar el clúster, con la restricción que le hemos puesto de que solo se ejecute en el manager. Bueno, vemos ahora que hay un servicio y que tenemos solo una réplica de él, porque el concepto de servicio no es un contenedor, sino un grupo de máquinas que comparten un mismo, no sé cómo definirlo, un mismo propósito. Bueno, lo vemos también, nos dice dónde está, que está ejecutándose y que bueno, lleva 19 segundos arriba. Nada, pasamos. El contenedor, como lo he levantado en local y además le he identificado el puerto, pues nada, es lo que vemos ahí. Ahora mismo tenemos un clúster con 4 nodos, cada uno con la memoria que aparece, y vemos la cajita que está rodeado en verde con el nombre del servicio que le hemos puesto y los datos de ese contenedor en concreto. El servicio se llama Biz, está el contenedor, uno de los contenedores que lo representa está en ejecución y tiene esos datos de cuándo se actualiza y demás. Bueno, el modo global. Esto es una cosa muy interesante y para la gente que no sabemos cuántas máquinas o cuántos nodos van a formar nuestro clúster. Cuando yo quiero desplegar algo que siempre esté en todos los contenedores que estén arrancados, le defino como modo global. ¿Vale?
Aquí es de las primeras piedras en el zapato que nos encontramos, que no puedo utilizar una de las características más interesantes de Swar porque Windows aún no lo ha implementado. Si me dejáis, os lo explico después, porque si no habéis empezado a usar Swar, para mí es una de las cosas más interesantes que esto funcione. Y esto nada, como veis, ha desplegado un contenedor que se llama Juamai, que es un servidor web, al que ahora haremos peticiones en cada uno de los servidores. Y lo interesante es que si habéis visto, yo solo le he dicho que me baje un contenedor que se llama Juanai, pero no le he dicho, oye, esto tiene que ejecutarse en Windows, esto tiene que ir en Linux, esto ten cuidado que tiene que estar compilado para RM. Solo le he dicho y como veis se está ejecutando en los 4 nodos. En este caso, además, veríamos que el identificador es el mismo, aunque las imágenes no lo sean. Bueno, aquí hemos visto, tenemos 4 réplicas, los 4 nodos se ha creado, se ha levantado un contenedor para dentro de mi servicio, vemos que está en modo global y aquí vemos dónde han caído y los nodos que está. Nada, como veis, Stefan Schirer barra Huamai 131, ¿vale? Todas son la misma versión, no le he dicho nada. Y para que veáis que está funcionando, pues hacemos lo mismo. Como no hemos podido usar Return Mesh, y le he puesto que el modo modo host, no puedo hacer llamadas a la misma IP. Uso el mismo truco, hago un Docker inspect, me cojo el campo de las direcciones IP y como veis, bueno, hago un curl y el curl me devuelve esa llamada por cada una de las máquinas. Esto si lo hubiese atrevido a hacerlo aquí en vivo, veríais un poco cómo se hace o podríamos haberlo visto y demás. Esto me devuelve el identificador que tiene ese contenedor y el sistema operativo y el entorno donde está corriendo. Bueno, todas estas cosas, para este caso en concreto me he apoyado en el trabajo de otra persona, que es Stefan Schirer, y que podéis leerlo, está ahí su GitHub, está bastante documentado y es bastante interesante si os interesa más o menos el tema de la multiarquitectura. ¿Qué magia hay detrás de lo que hemos visto? Pues que a partir de la definición de las imágenes, la 2.2, que me parece que tiene unos 9 meses, teníamos la posibilidad de subir a los registry, que son los repositorios de Docker, un manifest en el que le indicábamos que cogiendo los valores del cliente que venía a pedirte una petición, podías darle una imagen distinta. En este caso, bueno, pues es un archivito en el que decimos, oye, mira, sí, mi versión de esta aplicación es la 1.3, pero si es Linux y ARM64, bájate esta imagen y demás. Vamos, realmente no ha habido magia, no es que la imagen sea igual, sino que simplemente para nuestra gestión hemos podido definir, llamarle de una misma forma y tener un único interfaz para poder definirlo por arquitectura. Cosas malas que tenemos, pues que eso lleva en unos 9 meses, creo, pero no podemos interactuar con él directamente con el CLI, nos lo tenemos que picar a mano, el manifest, o tenemos alguna herramienta, como la de este hombre, Steps, que a través de un fichero YAML nos permite tenerlo disponible. Y esto es básicamente lo que veis cuando hacéis una petición. Igual, aquí nada, es un script que podéis descargarlo en el GitHub mío, con mi nombre, Ángel Luis Mula, un script de Python en el que veis
lo que os devuelve cuando pedís a un registro, pues eso, y ahí lo veis, es plataforma, no sé si se ve demasiado bien, Linux, tal, lo que hemos estado hablando. Aquí se quería explicaros una de las ventajas, el multi-stage, que es lo que hablamos antes. Con este código pequeñísimo estamos diciendo que quiero que te bajes Golang, cojas mi código, lo compiles con esas opciones y después me lo metas en una imagen vacía y crees un contenedor a partir de ahí. Con esas 4 líneas paso de tener imágenes de 200 megas a tener imágenes, en este caso puedes hacer un Hello World en Go de 64K o algo así, muy pequeño. Lo que hablábamos antes, la magia de limitar dónde queremos que se coloque un contenedor a la hora de ejecutarlo. Cuando podemos definir en nuestro fichero de despliegue, con esta opción, dónde queremos o qué requisito tiene que tener nuestro contenedor para desplegarle. En este caso, podríamos definirle que esa imagen solo se va a desplegar en los nodos que tengan el sistema operativo Windows. Pero lo chulo es que aquí podemos añadir tags, podemos añadir label, como se llaman, y decirle, oye, desplégame en todos los que tengan la tag que me he creado personalizada, que se llama CPD Irlanda. Entonces, esos contenedores solo van a Irlanda. Amazon, lo que quiera, tal. Puedes meterle toda la información que quieras para hacer estas cosas. Estas son básicas, pero añades la que quieras, algunas son dinámicas. Y sobre todo, ¿de qué tenemos que estar ahora atentos? Pues hace mes y medio, casi 2 ya, se celebró la DockerCon y anunciaron primero que Docker se convierte en un proyecto parecido a lo que mantiene Red Hat con Fedora. Docker se mantiene por una rama y ahora la parte open source o la parte del libre o la parte de la comunidad se llama Moby. Con la liberación de Moby, o la creación de Moby, han empezado a liberar unas bastantes herramientas y una de ellas es, perdonadme la hostia, por eso, que se llama Linux Kit. Linux Kit es, me voy a construir una distribución de Linux con contenedores. Quiere decir, mis propios servicios, yo tengo me bajo mi Debian y tengo el NTP, el generador de números aleatorios, bueno, pues eso son contenedores. Eso lo defino a nivel bajísimo. Yo me creo mi propia definición con un ficherito en el que digo, quiero este kernel con estos 4 contenedores y todo corriendo. Como son contenedores y además voy a aprovecharme de todo lo que os contaba al principio, que lo hemos visto muy rápido, le puedo definir en Selinux las políticas de seguridad que tiene. A nivel de aplicación, ¿qué es lo que puede hacer? Lo puedo securizar hasta el infinito y es una de las cosas que tiene. Con lo cual, pasamos de necesitar un sistema operativo completo para definir mis nodos, que a lo mejor me podía ocupar 300 megas más una instalación bastante compleja, a crearme distribuciones personalizadísimas, optimizadas en 30 megas, o lo que sea, no sé, por deciros un número. Se está metiendo muchísima vida con el soporte de ARM. ¿Por qué? Porque también otra cosa de lo que están metiéndose es ARM en los servidores empresariales. Si no lo conocéis, visitar packet.net, que es lo que os hablaba de esa nube, que a bajo coste tenemos pues en este caso Cavium, que es el fabricante, tenemos ordenadores con 96 núcleos y demás. Y porque ARM hace poco lo compró SoftBank y ahora ha cambiado un poco el modelo y está metiéndose mucha tralla para no solo tener ser dispositivos de móviles. Hay que seguir muy de cerca el soporte de Routing Mesh. No os lo he contado lo que es Routing Mesh. Routing Mesh lo que hace es que me dé igual dónde caiga un contenedor ni en qué IP tenga. Yo le pido, yo tengo mis clúster con 20 nodos y despliego 2 contenedores. Esos 2 contenedores caen en donde sea. Yo le puedo pedir a un contenedor que no tiene a un nodo que no tiene ese contenedor y él automáticamente crea una red de enrutado que me lleva al contenedor, al nodo donde corre ese contenedor. O sea, que ya me da igual donde caiga, me da igual lo que sea, porque lo que sí metieron en soporte en febrero Microsoft es el overlay, que son más o menos, para que lo entendáis, si no es así, perdonadme, es redes extendidas. Yo ahora, cuando me creo un contenedor dentro de un clúster,
ese contenedor va a tener una dirección IP, va a tener una red y demás, pero lo puedo extender mientras que físicamente lleguemos a todos los nodos de mi clúster, y la red existe. O sea, yo puedo tener un nodo aquí, otro en Groenlandia y el otro en Finlandia, mientras que físicamente se vean. Hay una red extendida, encriptada y securizada, utilizando IP-tables, y me parece que usa IPVS para el tema de balanceo, accesible. Y me da igual donde caiga, eso es independiente. En la nueva versión que sale hoy, en la 17.06, en las versiones experimentales o rápidas, por así decirlo, nos deja definir ficheros de configuración a nivel servicio y a nivel clúster. Quiere decir que si yo antes necesitaba un fichero de configuración para personalizar mi engines, mi HAProxy o lo que sea, y tenía que crearme un flujo para introducirlo en cada una de las imágenes o en cada uno de los contenedores, olvidaros de eso. Yo me creo el servicio, me creo la llamada me creo ese fichero de configuración, él lo sube al AKV, a la base de datos que tiene, y cada vez que ese servicio levanta un contenedor, le escribe donde le hayamos dicho el fichero con la configuración. Pues antes eso, bueno, para mí es otra de las cosas. Bueno, esto es el lado de la operación, seguramente para trastear en casa no sirve para nada, como lo que os he enseñado, que si alguno veis alguna utilidad a crear un clúster con lo que hemos visto, pues ahí está. Y luego, pues, el soporte de CLI. Una cosa de las que tiene malas, entre comillas, Docker es que todo es una explosión. Cada mes, cada liberación, cada vez hay más proyectos, cada vez hay más partes, cada vez hay más novedades, y te pierdes de ellas, no las conoces, y muchas de ellas no las potencian. Dices, bueno, pues es una cosa muy, muy potente en el que no es fácil interactuar como es los manifests. Y hasta aquí más o menos lo que os quería contar. No sé si ahí se os ha quedado claro. Perdón por la parte de técnica que haya podido asumir. Y si queréis alguna pregunta o alguna cosa que os pueda aclarar. Una pregunta. Las máquinas que tenías ahí, tenías una RM64, como has explicado que Sí. solo se podía, pero después tenías una RM. Sí. También, ¿era de 32 o qué máquina era? Esta. No, bueno, en la demo cuando Sí. han salido los nodos, había Bueno, una RM64 y una RM, que teóricamente no se podía correr Docker, ¿no? Como curiosidad las he traído, pero vamos, para que la veáis, es una tontería. Las máquinas, los nodos del clúster son la Raspberry que está ahí, y nada, este caso es chip, que es el ARM32. Justo lo que tiene Docker con soporte oficial y compilando es soporte para ARMv7, bueno, ARMHF, que son, me parece que soporta arquitectura 5, 6 y 7 con extensión también de 64 bits para memoria. Ahora sí, no me hagas mucho caso, que es como lo llama. Ahora, de hecho, creo que le ha cambiado el nombre y lo llama RM32VL, algo así. No me hagas mucho caso porque no es un campo en el que trabajé a diario. Docker sí tiene soporte de ARM 32 bits. La que no tenía hasta ahora era del 64 bits. No vas a encontrar ningún problema, y de hecho te puedes descargar desde la página que hemos dicho para trastear en la Raspberry. Como que tengas un procesador de 64 bits también te permite la retrocompatibilidad con los anteriores. Vas a poder ejecutar código de 32 bits, y en las arquitecturas como ARM no es como en el caso que tuvimos en la arquitectura x86. No hay más instrucciones ni hay un cambio gordo más allá de la gestión de memoria, o hasta donde yo llego. ¿Otra pregunta más? Si alguien quiere. Hola. Nos has mostrado cómo ver los manifests con la herramienta de esta que tenías ahí, ¿vale? Pero ¿hay alguna manera de identificar qué
qué imágenes están disponibles para una arquitectura? Sin ver un manifest, o sea, sin ir a mirar el manifest. Pues, a ver, Docker mantiene ahora mismo dos repositorios, aunque en realidad me tira del mismo. Tiene una herramienta que se llama Registry, que es el repositorio en sí. Pero después tiene interfaces web, tienes el hub y luego tienes la store. En el hub lo puedes ver por nombre, pero no hay una forma fácil de decirlo más allá de que tú cuando vayas desde el cliente y hagas un login, hagas una consulta. Si no está disponible, no te va a salir. Esa es una de las cosas malas que no hay un filtro por ahora, o por lo menos no lo conozco. No sé si en las stores queda más claro, pero en Docker Hub es un poco, se ha ido creando y ha crecido de forma un poco anárquica. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel Luis, porque si no nos vamos mucho más de tiempo.